Mientras otros duermen, nosotros conversamos te invita a despertar. Vive, escucha, descubre, analiza, reflexiona, vuelve a preguntar. El valor de un alma no tiene precio, tu salvación tampoco. Escúchanos los lunes y los martes de 9 a 10 de la noche por Radio Cali 900 AM y por www.nosotrosconversamos.com. Comienza tu programa Nosotros Conversamos, con temas diversos de historia, religión, periodismo e investigación. Únete a la conversación. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Nosotros Conversamos. Hoy estamos transmitiendo, como siempre, todos los días lunes y martes en el 900 AM de Radio Cali para transmitir nuestro programa con presencia también en el internet. Tenemos nosotros nuestra página oficial, Nosotros Conversamos, y estamos en las redes sociales como en Facebook, en Twitter y en YouTube como Nosotros Conversamos. Hoy, como siempre, tengo el gusto de presentar a nuestros panelistas, siempre preparados, ocupados en estudiar, en investigar, para presentarles a ustedes un programa, como siempre lo hemos dicho, muy interesante, muy importante para hablar acerca de nuestra fe. Y hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a nuestro hermano Santiago. Hermano Santiago, bienvenido a su programa. Dios le pague, hermano César, por la invitación, y estamos preparados para invitarle a toda la gente que nos escucha desde su casa, sus hogares, donde estén las personas que nos escuchan. Les hacemos la más cordial invitación para que se queden en su programa que hemos preparado para cada uno de ustedes. Dios le pague, César. Así es, hermano, Dios le pague por su presencia. Y también tenemos la presencia y la intervención, como siempre, muy acertada de nuestro hermano Luis. Hermano Luis, bienvenido a su programa Nosotros Conversamos. Dios le pague, hermano, por la invitación que nos hacen hoy en esta noche, para platicar con toda la audiencia, la cual nos están escuchando ahí en sus trabajos. Hay los que vienen ya ahorita en la noche ya de sus trabajos, en sus carros, y también por medio del internet, que son bastante las personas las cuales nos honran con sus visitas por medio del internet y están con nosotros conectados de muchos lugares del mundo, y le decimos que permanezcan con nosotros para así ahora sí platicar este tema, el cual nos han asignado. Dios les pague y Dios les bendiga. Así es, hermano, Dios le pague por su asistencia. Y como ya decían mis hermanos que han asistido hoy a nuestro panel, no se vaya, no se retire, quédese con nosotros. Hoy vamos a platicar un tema muy importante para la fe cristiana, y el título es Antiaparicionistas contemporáneos de la supuesta aparición guadalupana en México. Acaba de pasar una fecha muy importante para la Iglesia Católica, para todos los católicos, todos los creyentes en la Virgen María, en la Guadalupana, en la Morenita, que fue este 12 de diciembre, con una audiencia o una recepción mayor a 7 millones de fieles, de seguidores, sin contar vamos a decirlo así, peregrinaciones que no están contabilizadas dentro de la Ciudad de México, ya que es la sede principal de esta Virgen, pero también que se realizaron, se llevaron a cabo procesiones, peregrinaciones, fiestas, ¿qué podríamos decirlo así? Le cantaron en algunas otras capillas, en algunas otras iglesias, en Estados Unidos, quizás en otros países también lo hicieron. Aquí en Los Ángeles, de donde nosotros estamos transmitiendo, también hubo actividad con respecto a esta festividad. Pero hoy queremos platicar acerca de la veracidad de esa historia, el origen que generó toda esta fiesta,
pues vamos a ver, vamos a analizar conforme a los historiadores, conforme a los expertos, conforme pues a la historia real y a la verdad, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Nosotros queremos hablar de 3 personajes, vamos a llamarlos clave. Son 3 personajes que son los principales, podríamos decirlo así, deberían de ser los principales protagonistas, pero casualmente son los principales antiaparicionistas. ¿Qué quiero decir con esto? De que deberían de ser las 3 principales personas que deberían de afirmar este hecho milagroso o esta aparición sobrenatural, fuera de lo común, fuera de lo normal, y que casualmente estos 3 personajes dicen lo contrario, niegan. Son Fray Juan de Zumárraga, Fray Francisco de Bustamante y Fray Alonso de Montufar. Esos 3 personajes son los, vamos a decirlo así, los contemporáneos a esa época, son los contemporáneos a ese hecho que estuvieron, entre comillas, presentes y que desafortunadamente la historia dice que son los primeros que empiezan a desmentir esta historia. Pero vamos a dar inicio con nuestra plática y me gustaría tomar en cuenta la opinión de nuestro hermano Luis acerca de este punto muy importante. Dios le pague, hermano César. Y en el punto que usted estaba, ahora sí, dando a conocer a la audiencia acerca de los, ahora sí, de los antiaparicionistas contemporáneos, de los cuales eran los que deberían de haber dejado escritos, bien, ahora sí, bien, pues bien claros, de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero como decíamos, es todo lo contrario. En Juan de Zumárraga, pues en realidad nunca dejó un escrito detallado de la supuesta aparición. Y yo quiero que hoy, en esta noche, como decía, acaba de pasar una fiesta que la República Mexicana pues la tiene mucho en la memoria acerca del 12 de diciembre, de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe. Y yo quisiera que miráramos unos puntos en los cuales, hablando de su historia, que ellos pues ahora sí han querido narrar y han querido ahora sí por más de 486 años de historia que tiene esta supuesta aparición, y que las gentes pues van desde desde antes, desde el día 10, desde el día 11 empiezan a caminar de bastantes días, y como ahora sí ellos en aquel caminar llevando aquellas, pues ahora sí aquel sacrificio, creyendo que pues que ahora sí la Virgen de Guadalupe les va a auxiliar, a ayudar un poco. Y hemos mirado por medio de las redes sociales o la televisión de cómo estas gentes caminan hasta 200, 300 kilómetros, y no solamente caminar, hay quienes se van descalzos. Hay quienes se ponen pues ahora sí, pencas de nopales en su espalda, al frente, y se van dañando su cuerpo. O sea, es algo en el cual, pues la sociedad ahorita en este tiempo, pues dice, no es necesario, o sea, dañarte tu cuerpo ahora sí, para buscar algún favor de algún santo, ¿verdad? En este caso, como ellos lo mencionan. Pero yo quisiera que miráramos de la supuesta, porque esto es algo en el cual la iglesia romana ha querido ellos ahora sí, hablando de lo claro, de esta mentira, querer ellos poner algo que sí fue una realidad, algo cierto. Y decimos mentira porque lo vamos a ir mirando con mis compañeros, y vamos a ir mirando detalles y fechas en el cual miramos que es una vil mentira. Dice que la primera aparición, dice que fue el sábado 9 de diciembre, en la madrugada. Dice, Juan Diego oye cantos de pájaros y le llama por su nombre. Sube a la cumbre del cerro del Tepeyá y ve a la niña, que le ordena ir ante el obispo. Primera cosa,
Dice que ve a la niña y le ordena que vaya con el obispo. Dice, quiero que vayas con el obispo para pedirle un templo en el llano. Es algo en el cual nosotros decimos, y es lo que hemos estado platicando, si ya había un obispo católico, que en este caso, hablando de 1531, ya estaba Juan de Zumárraga, la Virgen de Guadalupe, la cual dice que es la madre de Dios, teniendo todo el poder, como ellos dicen que tiene todo el poder para, ahora sí, que está hasta en los cielos y tiene todo ese poder, ¿para qué ocuparía una persona, a un indio, una persona para que llevara un mensaje al obispo, pudiendo haberlo hecho directamente ella, ir con el obispo, el cual tenía la autoridad, hablando de ese tiempo, porque él estaba dentro de la conquista, y nos dice que él estaba encargado para hacer los conventos, las casas donde estaban viviendo todos los frailes, porque acuerdo que empezaba la conquista de 1520, estaban conquistando y estaban edificando ahora sí ciudades o pueblos dentro de la República Mexicana. Directamente la Virgen de Guadalupe haya debido directamente con el que le podía ayudar y el que podía hacerle ahora sí el templo como ella lo pide. Que le hiciera un templo ahí en el cerro del Tepeyac, y a cambio dice que pues ya le da indicaciones, dice que pues supuestamente fue con el obispo, y el obispo pues no le creyó. Esa es la historia, la narración que ellos hacen. Va Juan Diego con el obispo, va con Juan de Zumárraga y no le cree. ¿Sabes qué? No te creo. Le empieza a pedir ahora sí pruebas, algo en el cual pues no tiene ningún sentido de decir, bueno, muéstrame una prueba. Pues si Juan de Zumárraga conocía y era una persona que la Iglesia Católica lo había puesto y todo, pues directamente si él conocía que aquella aparición iba a ser algo cierto, ya la conocía, pues él le haya dicho, ahorita te lo voy a hacer o vamos a que me presentes con ella. Pero no le creyó. Eso es a la historia que ellos narran. Vamos a ir platicando y en realidad vamos a ir mirando si en realidad existió ese personaje de Juan Diego y si sí fue con Zumárraga. Y así es lo que nos va narrando la historia hasta llegar. O sea, dicen que fueron 5 apariciones. O sea, desde el día 9 y luego el mismo día 9 otra vez el mismo sábado. Y ahí se la va llegando hasta la 4ª aparición cuando va ahora sí por el martes del 12 de diciembre por la madrugada ante la gravedad nos narra de su tío que se había enfermado y habían quedado con la Virgen de que iba a regresar y no regresó porque se había enfermado su tío. Pero el punto es de que cuando ya le pide prueba según Juan de Zumárraga a Juan Diego, dice que es donde, pues ahora sí, en aquel ayate va y se le pone aquellas flores, y va y se las presenta, y ya todo aquel obispo ahora sí cree, y sin duda pues ya creyó y todo, y aceptaron, y sin duda como la Virgencita le había pedido que le hiciera ahora sí un templo, yo pienso que luego se puso Juan de Zumárraga y construyó el primer templo. Yo pienso que en el año de 1531 construyó el primer templo en la República Mexicana. ¿Sí, no? Fíjese que me gustaría mencionar qué tan importante fue este hombre, Juan de Zumárraga, pero antes de seguir con él, me gustaría hacer mención de que hubo un historiador que habló acerca de él, de su trabajo, y es uno de los que lo marcan como uno de los, vamos a decir, el principal antiaparicionista. Este es el historiador don Joaquín García y Casbalceta. Y él, dentro del estudio de su libro que él presenta, él hace mención de algunos detalles que realmente pues nos hacen pensar en que toda esta historia fue creada de una forma ficticia, que no fue real, no es verdadera. Porque no hay, exactamente, no hay bases. Y en este caso, este historiador hace una investigación de los trabajos y de los escritos de Juan de Zumárraga, y se le hace algo curioso que él en ninguno de sus escritos, ni una sola vez, menciona el nombre de Guadalupe.
ni una sola vez. Y después, en un escrito que encuentra de los años de 1547, supuestamente esas palabras son las que dijo Juan de Zumárraga, y él menciona estas palabras y dice: ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros. Si en este caso la historia está marcando que Juan Diego, el indígena, fue con Juan de Zumárraga, y él fue el que Juan de Zumárraga supuestamente vio la imagen pintada en el ayate de Juan Diego. Y pues ese es el hecho o la prueba de que se le apareció. ¿Y cómo es posible de que él, para él, no significa nada? Y luego, siendo él, en este caso, el principal, el que estaba, como decía el hermano Luis, a cargo de la construcción, de la creación de ese templo que la Virgen supuestamente está pidiendo, él no la mencione, cuando su trabajo principal realmente era coordinar, era llevar a cabo la conquista indígena hacia la fe cristiana, hacia el catolicismo. Entonces, ¿cómo es posible de que Juan de Zumárraga, siendo el principal líder, el que estaba a cargo de todo eso, para él no le parezca o no se le haga un milagro? Lo que todo el mundo y por generaciones están mencionando como milagro. Y sí, fíjate, César, que lo que tú estás diciendo ciertamente es verdad, porque él, siendo la persona que estuvo a cargo de el cargo que le dieron de estar en toda sin duda de construir todo lo que era la ciudad, las sinagogas, cuenta la historia que construyó escuelas, construyó colegios. Sin duda ese hombre llevaba todo un itinerario, o sea, llevaba un récord, todo lo que él hacía, los pasos a donde iba, qué es lo que hacía. Algo tan sorprendente que la historia no nos marque, ni siquiera, ya lo decías tú, ni siquiera una palabra de la guadalupana, que hoy, actualmente, en la fe de los católicos, lo hacen como si hubiera sido real. Cuando las verdaderas personas que estuvieron en vida cuando se hicieron esos hechos, que fue Juan de Zumárraga, no escribió nada. No hubo escrito algo trascendente, algo tan histórico que hubiera sido para la iglesia respaldar lo que hoy la iglesia católica en México se quiere respaldar, la aparición de la supuesta guadalupana. Y lo más chistoso, que aún buscando el acta de bautismo de Juan Diego, no exista. Porque eso debería de haber sido redactado en la iglesia católica. Todos los arzobispos o los curas o los frailes de aquellos entonces bautizaban a un cristiano, su nombre, su fecha de nacimiento, y quedaba registrado, claro, que era su fe de bautismo. Y es curioso que buscando la historia no la encontremos. Así es, mi hermano Santiago. Pues vamos a ir ahorita nosotros a un corte comercial. No tardamos, quédese con nosotros para seguir en su programa Nosotros Conversamos. Interesante, ¿verdad? En un momento regresamos. Nosotros conversamos. Si quieres conocer la verdad, Si te gusta analizar investigar y profundizar en temas de las Sagradas Escrituras, este es el lugar correcto para ti. Nosotros conversamos. escúchanos y conversa con nosotros. Lunes y martes por Radio Cali 900 AM. En Los Ángeles, California, porque la verdad os hará libres.
Sigamos conversando. Agradecemos a todo nuestro auditorio que nos sigue acompañando en este su programa Nosotros Conversamos. Hoy, como siempre, con temas de suma importancia para la fe cristiana. Y hoy estamos recordándoles el tema que tenemos, antiaparicionistas contemporáneos de la supuesta aparición guadalupana en México. Y estamos tratando ahorita en concreto la historia, la vida, la obra de Fray Juan de Zumárraga, hombre importante para la corona española, ya que estaba a cargo en los años de 1527 en adelante, coordinando y llevando a cabo el trabajo de la conquista de los indígenas a la fe católica, a la fe cristiana. Era el hombre que estaba llevando, coordinando los trabajos, a los frailes, las escuelas y tantas cosas que él estaba llevando a cabo. Y estamos mencionando que es el hombre al que supuestamente Juan Diego le dio el mensaje o el recado, porque ya decía nuestro hermano Luis, pues fue el único trabajo de Juan Diego de llevarle el mensaje de la Virgen de Guadalupe a Juan de Zumárraga, ya que Juan de Zumárraga era el encargado para autorizar y llevar a cabo, en este caso, pues la construcción, la edificación de ese templo que está mencionando la Virgen de Guadalupe. Nosotros estamos ahorita mencionando cómo es posible que se le haya pasado a un hombre de esta capacidad intelectual, de este trabajo de desarrollo, de coordinación, de control, que se le haya pasado un hecho tan importante y jamás haya mencionado nada acerca de la Virgen de Guadalupe, y que de hecho ni el nombre de Guadalupe se menciona en ninguno de sus escritos. Eso está, vamos a decirlo así, avalado, comprobado por historiadores que ya mencionábamos, Joaquín García Izcabalceta, y otros más, que nunca encuentran ellos ninguna referencia acerca de ese hecho, cuando realmente yo pienso que ese sería un hecho clave para dar a entender él, tanto a los indígenas como a sus superiores en la corona española, en el reino de España, dar a entender que pues se le había aparecido la Virgen, que su trabajo está avalado por la Virgen, que la Virgen quiere que él esté a cargo de una labor y de una obra tan importante como, pues no me dejarán mentir, todos los mexicanos tienen en cuenta, ¿verdad? Lo que es la guadalupana, exactamente. Pero para eso me gustaría que nuestro hermano Santiago nos ilustrara más quién fue Juan de Zumárraga, para que nosotros dimensionemos la capacidad intelectual y el trabajo tan importante que tenía a cargo. Así es, para poder darle un poquito más de información a las personas que cordialmente nos están oyendo en esta noche. Si quieren buscar en las páginas de internet, lo pueden buscar por directorio franciscano, enciclopedia franciscana, para poder conocer lo que es la biografía de Juan de Zumárraga por Pedro Borges. Vamos a ver primeramente en qué año nació y dónde nació Fray Juan de Zumárraga Francisco. Dice la historia que nació en Duarte, Vizcaya, España, en el año de 1468, y también tiene su deceso, que murió en México el 3 de junio de 1548. Y este dato lo damos para que la gente que le gusta pues escudriñar, buscar, pues sepa que estamos dando datos reales, datos
o una información que está al acceso de todas las personas que quieran investigar, que no es algo que nosotros tomamos para poder inventar. El arzobispo e inquisidor fue superior local, definidor y provinciano de la orden franciscana en España. Representó de Brujas en el País Vasco, obispo de México desde 1528, consagrado en 1533. Lo ascienden a arzobispo, o es nombrado arzobispo en el año de 1548. De ahí conocemos cómo fue el trabajo de Juan de Zumárraga, cómo el desarrollo que fue creando en la República Mexicana, cómo se preocupó por hacer escuelas para los indios mexicanos, para las indígenas también, que en aquellos entonces hacían escuelas para niños indígenas y niñas indígenas. También hizo escuelas para lo que fueron los españoles. Fue el cofundador del Colegio Franciscano de Santiago de Tlatelolco. En 1536 proyectó la fundación de una universidad. En 1537 estableció la primera imprenta de América. En 1539, durante su episcopado, se celebraron las juntas eclesiásticas de 1539-1544. ¿Por qué damos toda esta información? ¿Cuál es la razón de que le hacemos saber a la gente? Pues estamos hablando de un personaje que tuvo mucha relevancia en aquellos años, que fue una persona que estuvo a cargo de todo este trabajo, de todo este desarrollo en México, y que da la casualidad que cuando aparece la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe en el año de 1531, al parecer, Juan de Zumárraga se le haya pasado o no lo haya notado y no haya hecho ningún escrito. Ya lo decíamos, que en sus cartas, en sus escritos, en todas las cosas que él escribió, no menciona en ninguna parte lo que fue la supuesta aparición de la guadalupana, y ni siquiera pues menciona a la fantasía que fue supuestamente Juan Diego. Sí, hermano Santiago, fíjese en los datos que usted daba de Zumárraga, y mirábamos en los datos que usted nos estaba platicando acerca de pues nos dice que fue el primer obispo de México. O sea, el clero, la iglesia romana, pues toda la confianza la puso en él. Acordémonos que en el año de 1520 al 25, 24 era la conquista. Estaban conquistando, España a México. Estaba en la conquista, estaban ellos educando, pudiéramos decir, en la forma, a ver si no me equivoco, educando a los nativos de México a que siguieran las leyes españolas, porque esa era la conquista. O sea, que ellos se adaptaran a las reglas, a las normas que ellos empezaban a traer. Por esa razón nos menciona usted acerca de las escuelas que empezaron a poner los españoles. ¿Con qué razón? Primero, uno era el idioma. Hablaban de que los indígenas, los aztecas, hablaban el idioma del náhuatl, en el cual pues tenían que poner ya escuelas, en el cual ahora conocemos lo que hablamos la mayoría de nosotros, castellano, para darse a entender, empezar a educarlos de la forma del régimen español. Así es. O sea, ellos no quiere decir con esto que los aztecas no eran personas educadas. Claro que eran personas educadas y conocían muchas cosas, pero tenían que educarlos a la nueva, a su nueva lengua, nueva cultura. Nueva cultura, exactamente, sí. Nueva cultura. Entonces, como ellos eran los conquistadores, ellos eran los que llevaban el mando, pues empezaron a construir así las escuelas,
sin duda y sin duda y estoy seguro que también dentro de ella pues hicieron sin duda hospitales, algo donde fueran a atender las necesidades tanto de los nativos de México como de los que venían de los soldados o la gente que venía con ellos, de los españoles, porque incluso pues se quedaron en México por muchísimos años, fueron los que gobernaron México. Entonces, todo eso y el dato que daba usted de que da mención de todo lo que se llevó a cabo y un dato que para México, como ahorita que han pasado 486 años de la supuesta aparición de la Guadalupana en México, y es algo grandioso, ¿cómo no se lo escribió o fue lo primerito que haya de haber mandado a España o a Roma? Decían, ¿saben qué? En el año de 1531 hubo una aparición de la Virgen Guadalupana aquí en México. Darle un realce, porque eso es lo que las iglesias de ahí están llenas de imágenes. De imágenes. Entonces, si esto haya sido algo real, algo verdadero, sin duda era lo primero que haya de haber escribido esta persona que estaba al frente. En cambio, no escribió nada. Estaba mirando su hermano un dato del templo que se construye ahora sí como le llaman a la señora de Guadalupe. Dice que la construcción fue hasta 1679. O sea, desde 1531 fueron cerca de más de, ¿qué serían? Como 150 años más o menos. 150, más 140 años más o menos. 140 años de la supuesta, o sea, de que el primero templo que se escribió es que lo empezaron a construir en 1679 y termina hasta 1789, más de 110 años en que estuvo en construcción este templo. Pero la pregunta que vamos a lo que nosotros queremos hoy en esta noche platicar es que si haya sido un acto real para ellos, aunque no es de Dios, pero vamos a darle que si haya sido algo cierto, pues rápido le haya hecho caso a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que hicieron templo. Fíjese, hermano Luis, que ahorita que está mencionando eso, se me ocurre una cosa. ¿Cómo es posible? Hay que analizar, hay que pensar, hay que ponernos, transportarnos a esa época, a ese tiempo. ¿Y cómo es posible que un hombre como Juan de Zumárraga, que aquí, conforme a la historia, hizo escuelas? Ahora yo pregunto, ¿hacer una escuela es cuestión de un día, de 2 meses, de 3 meses? No, es de años. Pero hacer escuelas es tardarse cientos de años, más de 100 años, tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible de que él sí tuvo el tiempo de hacer escuelas dentro de su, vamos a decirlo así, de su mandato, de su organización, y no tuvo tiempo de hacer lo que la Virgen, entre comillas, le pidió? Supuestamente. O sea, si él tuvo tiempo de hacer escuelas, quiere decir que durante esos años él pudo, ¿cuánto se pudo haber llevado? ¿10 años? ¿15 años en hacerle el templo? No, ¿y de quién estaba dando la orden? Por eso mismo. La Madre de Dios. A quien él está predicando. Exactamente. A quien él está promoviendo. A quien él quiere que los indígenas le sirvan, le adoren. Y resulta que él no lo hace, sino que hasta ¿cuántos años? ¿140 años? 140 años después empieza la construcción. Y aún se tardan más de 100 años en terminarla. Yo pregunto, ¿se le haría poca cosa a lo que estaba pidiendo? ¿O en este caso minimizaría o diría, no, es más importante hacer una escuela que hacerle lo que la Virgen me está pidiendo? Lo que está pidiendo la Madre de Dios. Cuando realmente su trabajo, su misión era fortalecer la fe católica entre los indígenas, ¿verdad? Y en este caso, ¿cómo es posible que Juan de Zumárraga, 148 años empezaron? Y él ya había muerto. Él ya había muerto. Ya no estaba. Él murió en el 55, 56. 50, en el... Sí, mil... Sí, es más o menos lo que nos daba mención del hermano en el 48, ¿no? 1548. 1548 fue cuando murió. Fíjese. O sea, entonces quiere decir que esta orden o se extravió o la dejó o no la dejó documentada, porque pasó muchísimos años. Ahora yo le pregunto a los oyentes, radioescuchas, ¿ustedes creen que Juan de Zumárraga, un hombre tan importante,
un hombre que está haciendo escuelas para niños, para niñas indígenas, y está haciendo escuelas especiales para españoles, y está haciendo conventos, y está llevando muchos proyectos. Se le ha pasado un proyecto tan importante, viniendo directamente de la Virgen, y no lo haya hecho, ni principiado. No, y deja de eso que no lo haya hecho. Lo más importante aquí sería, no que no lo haya hecho, que lo haya escrito. El problema es que no escribió ni siquiera... Ni el nombre. Ni el nombre. Entonces, y aquí nos habla la historia que en el año 1563, él fue un hombre que se dedicó a defender a los indios. O sea que, si un indio, supuestamente Juan Diego, vino, le dice, o sea, tuvo que haberle hecho caso porque estaba en defensa de ellos. O sea, no hay como que para que hayan dicho, es que por ahí leyendo, por ahí han dicho algunos, no, es que en donde estaba toda esa historia, fíjate que se quemó el templo. Mira qué casualidad. Algo tan histórico, algo para poder defender la fe del católico, se quemó. Bueno, en este caso, si a mí me dicen, es de que se quemó, pues entonces yo preguntaría, ¿y de dónde sacas tú la historia? Si se quemó, así como no quedó historia, ni información, ni documentación para que se hiciera una historia, entonces tampoco quedó de qué pasó. Exactamente. ¿Verdad? Claro. Entonces ahora yo pregunto, ¿en dónde se están apoyando con esta historia? Si el principal de esa época, el principal de ese hecho, el testigo ocular número 1, no lo menciona y no deja escrito, y luego bajo su dirección o bajo su coordinación no se hace absolutamente nada. Nada. Entonces, ¿cómo es posible de que se siga apoyando esta historia? ¿En qué se están basando? Bueno, que se quemó la información, pues entonces, ¿cómo me vas a decir tú que sí se apareció la Virgen? ¿Cómo me vas a demostrar? ¿Cómo vas a demostrar? Y luego, una orden tan importante, viniendo de la Virgen de Guadalupe, directamente, que no se haga. Eso se me hace algo increíble de aceptar de una persona vamos a decirlo así, de este poder, de esta calidad. Sí, porque supuestamente Juan de Zumárraga era una persona que debería de haber archivado toda esa historia. Claro. Y no la guardó. Pero... Así es. Bueno, no se vayan, vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y ahorita regresamos con este tema muy importante. Aún falta mucho por conversar. Sigue con nosotros. Sigamos con el tema. ¿En qué nos quedamos? Agradecemos que siga con nosotros en esta sintonía de este programa muy importante que estamos hoy platicando, analizando, que es acerca de los antiaparicionistas. Y estamos nosotros haciendo mención de un personaje clave dentro del sustento de la historia que supuestamente la Iglesia Católica o en la actualidad se menciona, que es Juan de Zumárraga. Es en este caso el obispo el que está a cargo de la conquista en México, en los indios, acerca de la fe. Y estábamos mencionando un punto muy importante. Nuestro hermano Santiago hacía mención de cuánto trabajo realizó Juan de Zumárraga para crear escuelas, en las cuales, pues escuelas para niños indígenas y escuelas para niñas indígenas, que fue un trabajo muy importante. Pero hay que ver realmente cuál es la intención tras este hecho, podríamos decirlo así, muy loable. Porque empieza una educación, una formación de todos esos niños indígenas, ¿verdad? Y podríamos decirlo, pues qué buena
qué buena obra, qué buen detalle, qué buena acción, porque se está preocupando por los niños indígenas para que tengan educación y tengan cultura. No olvidemos que vamos a decirlo así, los indígenas de aquellos tiempos no eran todos unos ignorantes. Era gente sabia, habían diferentes culturas, es cierto, diferentes grupos étnicos en aquel tiempo, pero la intención real de estos colegios para los niños y las niñas indígenas era porque ellos querían que ya surgiera una nueva generación, ya con la ideología, con las costumbres, con los dioses, con la religión, con la forma de pensar de la vieja España. Y de hecho, por eso mismo se menciona en la conquista, dicen, esta es la Nueva España. Porque en la Nueva España ellos querían hacer una réplica de España, que de hecho lo hacen, creando los servicios, creando el estilo de vida, creando la mentalidad, las costumbres que conocemos en la actualidad y que realmente vienen originalmente de la vieja España, que son ellos los que traen esas nuevas ideas. Pero no solamente están ellos creando, en este caso culturalmente, unos indígenas, convirtiéndolos a ser unos hombres, vamos a decir, más cosmopolitas, más urbanizados, más actualizados, sino que ellos también querían que ellos cambiaran su forma de adorar a sus dioses y de cambiar a esos dioses, los que tenían sus rituales por los que ellos venían a imponer con sus nuevas costumbres y con sus nuevas formas de adorar a esos dioses. ¿O usted qué opina, hermano Luis? Sí, hermano, fíjese de que en lo que nos narra, pues ahora sí lo que quedó escrito de Zumárraga era una persona cual, pues ahora sí de España, que se le había nombrado ahora sí como cuidador de la doctrina, o sea, de la enseñanza católica. Y esta persona, siendo un cuidador ahora sí de la doctrina, así como le llaman ellos, de la doctrina católica, de la enseñanza, de la evangelización, dice que, hablando de un cacique de Texcoco, dice que seguía practicando sacrificios humanos. O sea, acordémonos que los aztecas, de antes de la Inquisición, pues era algo normal para ellos presentarle un sacrificio a sus dioses. Dice que decapitaban, y como decía usted, contamos afuera en corte, que incluso los corazones abrían los pechos, lo arrancaban el corazón, y latiendo lo sí, echaban en el fuego. Exactamente, era presentado a sus dioses. Entonces todo eso, estas personas pues eran sus culturas que ellos seguían haciendo, y dice que seguían practicando. Y Zumárraga dice que fue y lo llevó ahora sí a la corona que le dijimos al rey, ¿verdad? Dice que fue, y dice que no fue aprobado aquellas cosas que aquellos indígenas seguían haciendo. Y cuando no fue aprobado, dice que ahora sí Zumárraga con los franciscanos en la Inquisición, dice que fueron y pues ahora sí mataron a estas personas, porque decía que lo que hacían ellos era idolatría, o sea, era en contra de lo de la corona, en contra de lo de España. Y la pregunta es esta para los que nos están escuchando, es si todo esto era prohibido por la corona, lo que es hablando del rey, de los que había mandado a Zumárraga que estuviera al frente de México para la nueva Inquisición, o para educar a los nuevos creyentes que se iban a ir convirtiendo según ellos en las escuelas y todo eso. Al presentarle Juan Diego, y decimos, si no es cierto, Juan Diego nunca existió, y lo hemos mirado y le hemos hablado muchas veces que no existió Juan Diego, y al no existir Juan Diego, pues no existió la guadalupana. Al no existir la guadalupana, pues no hay tal cosa en el cual la gente ahorita vaya por más de 486 años visitando una imagen que en realidad no existió. Fue pintada que más adelante vamos a ir platicando por quién la pintó. Entonces, pero la pregunta es esta. Si Juan de Zumárraga era puesto para parar todas aquellas idolatrías que hacían aquellos indios, y ahora sí los sacrificios en vivo que hacían,
y llega Juan Diego y le presenta una imagen según, oiga, pues al momento aquel hombre que está puesto al frente para detener toda idolatría, lo haya parado. Oye, pues, ¿qué me estás trayendo a mí? Si aquí están los ídolos que nosotros adoramos, aquí están las imágenes que debes de adorar, porque ya los españoles ya traían sus imágenes, ya traían sus ídolos, los cuales eran, según esos ídolos, eran venerados por el catolicismo, porque para ellos eran dioses. Entonces llegado aquella persona con que, mira, me habló la Virgen, así como lo narran ellos, me habló la Virgen de Guadalupe en tal lugar. Oiga, pues no, pues vamos a ver si es cierto. O si haya sido cierto, o que ellos hayan pintado aquello, pues a lo mejor le hayan tumbado aquella imagen y hasta muerte le hayan de verdad si haya existido. Sí, porque de hecho no hay que olvidar lo que mencionábamos, ellos ya querían erradicar los dioses, las costumbres, los rituales que vamos a decirlo así, que que los indios practicaban, y todo eso se iba a reemplazar por los dioses, los ídolos y los rituales que tenía la Iglesia Católica, que era el trabajo de los frailes, enseñarles a cada uno de ellos. Pero en este caso, cuando ellos están haciendo esa conquista, tienen que luchar así literalmente, luchar contra los indios, los que ya no van a formarse en una escuela. Esos indios ya tenían sus dioses, esos indios ya tenían sus ídolos, esos indios ya tenían sus rituales. No iban ellos a tomar nuevos dioses, nuevos rituales, nuevas formas de adorar a otros ídolos que les ponían, que no eran los suyos. Entonces de ahí es de donde salen matanzas, masacres, muerte. ¿Por qué? Porque ellos seguían practicando lo que ellos sabían, lo que ellos creían. Cosa que ellos iban a erradicar con las nuevas generaciones que ya iban a salir formadas de sus escuelas, de sus conventos. Ahí ya iban a ellos a darle forma a esas nuevas generaciones de niños que iban a ser los hombres, a esas nuevas generaciones de jóvenes que iban a ser la sociedad del futuro, pero ya iban a venir con las ideas de los frailes, que eran los que estaban dando la formación, la educación, los dioses, las costumbres, las formas de adorar, las formas de pensar, y que eran muy diferentes a las que los indios de su época estaban practicando. Entonces Juan de Zumárraga aplica y hace valer su autoridad. ¿Cómo? Matando, castigando, llevando a juicio. Y en este caso, pues la historia está marcando el hecho de este hombre al que tuvieron que pues castigar, porque seguía practicando, y que sin duda muchos más pasaron por ese mismo hecho. Y esos acontecimientos sí quedaron bien escritos dentro de la historia. O sea, hay documentación donde está, lo vemos, toda esta información la vemos por medio de internet, cartas que quedaron escritas por Juan de Zumárraga de los acontecimientos que se llevaron a cabo. Ahí en Texcoco, que él fue a la corona, España, a ver si podían aquellos indios hacer parte de su sacrificio, y la corona se lo negó, dijo que no. Entonces todo eso quedaba escrito. El punto que queremos nosotros darles a las gentes es que si estos aconsentimientos de los indígenas que eligieron, pues pide permiso a la corona, al rey, a ver si nosotros podemos seguir haciendo los sacrificios, y se les fue negado. Entonces dice que ahí ya actuaron a quitar la vida a estas personas que hacían estos rituales. Ahora, si tal aparición de la Virgen de Guadalupe, como la nombran ellos, haya tenido de verdad una aparición, Juan de Zumárraga ha sido el primero en haber escrito, y no nomás haber escrito, ha agarrado a Juan Diego y casi va y lo lleva ante el rey a presentárselo. Mira, se manifestó algo grandioso del cielo, a Juan Diego se le apareció la Virgen de Guadalupe, que es la madre de Dios, y esto es lo que nos manda a decir. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Construyemos un templo o qué hacemos? Es algo en el cual lo haya tomado, pero en cambio ni habló de Juan Diego, ni escribió de tal aparición, ni escribió de nada.
O sea, de absolutamente nada. Juan de Zumárraga, que fue una persona en el cual estaba en vida cuando aconteció aquel acontecimiento en el año de 1531, nunca se dio a conocer ni Juan de Zumárraga, ni los frailes, ni los franciscanos, ni la corona de España, ni el rey. Hablando de la corona, el rey. Del rey, ni el papa que estaba en ese tiempo. Nadie supo. Clemente V. Clemente. Nadie supo nada de tal aparición hasta después de... ¿Cuántos mil? De 150 años después que una supuesta aparición. Pero de Juan de Zumárraga nunca dio él un testimonio, menos algo escrito. Y ahora yo dudo de esa, vamos a decirlo así, de ese olvido. Vamos a llamarlo que se le olvidó. Pero ¿cómo se le va a olvidar? Si para mí se me hace todavía, pesando el hecho y la acción, se me hace más vergonzoso lo que están dejando escrito para la historia del hecho de lo que pasó en Texcoco. ¿Cómo es posible que hayan matado, que hayan dado muerte? No es cualquier indio. No, era uno de los indios principales. De los principales. ¿Y cómo es posible que él no mencione a Juan Diego? Que él no mencione ni siquiera el nombre de Guadalupe. Ya no se diga virgen, diosa, no sé, llámale como quiera. Así como lo decía el hermano Luis acerca del rey, algo que supuestamente Juan de Zumárraga debería de haber escrito, debería haber anotado en alguna hoja, porque era un hecho tan trascendente que debió haber quedado registrado, porque así como decía el hermano Luis, de que él al recibir al indio, pues la primera notificación y la gran sorpresa de que el Dios de los españoles estaba manifestando en los indios. Entonces esto no debería de haber quedado nada más en Zumárraga, sino él al visitar a España, cuando va, las veces que va a España, pues lleva una noticia, ¿sabes qué? No, pues la evangelización va bien. Incluso hubo una aparición. Con un milagro. Claro. Entonces, ya no estamos hablando, ya no nomás estamos hablando de la historia de México de Juan de Zumárraga, sino que también debió haber quedado escrito en España con el rey. Y sin embargo, vemos que ni una historia, ni siquiera un párrafo, que se le haya puesto allí un detallito, pues, así como se escribe, la Guadalupe, te haya quedado. No hay nada. A hoy, en la actualidad, se hace tanta trascendencia en más de 20 naciones, apoyando una aparición, apoyándose en una aparición de la supuesta guadalupana que no existió y que nosotros sabemos que quien la pintó fue un indio, porque en aquellos años se usaban mucho los indios, construían catedrales, construían templos, y eran los indios los que andaban pintando, eran aquellas personas que andaban pintando. Entonces los curas eran los que autorizaban, oye, ¿sabes qué? Esa pintura sí pasa, esta pintura no pasa. No. Entonces, algo tan sorprendente, tan milagroso como lo quieren poner o como lo tienen los católicos, que se haya pasado dentro de la historia para poder avalar la verdadera historia de la guadalupana. Así es. Bueno, pues estamos llegando nosotros al final de nuestro programa. Con esto hemos querido dar a comprender a la gente que esta historia que se está sustentando hoy y que más de 7 millones que asistieron, yo pregunto, ¿no sabrán, no conocerán? Porque la información está al alcance de todos, ¿verdad? Ahí, vamos a decirlo, quizás años atrás, podríamos decir, pues, ¿cómo voy a enterarme si no tengo un libro? ¿Qué libro busco? Pero en la actualidad es muy fácil tener acceso a la información y nosotros estamos mostrando eso, la información. Y la información nos da la veracidad de lo que hacemos, de lo que creemos, de lo que practicamos y si estamos en lo correcto. En este caso nosotros estamos hablando de un tema muy importante y más
en este caso que es el soporte de muchos creyentes, que es en su fe católica, en donde creen acerca de una aparición. Pero nosotros estamos demostrando que esa es una historia ficticia, que eso no fue verdad, eso no es cierto. Si la gente lo quiere creer, bueno, porque lo quiere creer a sabiendas de que es una mentira, bueno, pues es muy su derecho de creer, está en todo su derecho, pero nosotros, nuestro trabajo, nuestra labor es enseñar la verdad, es mostrar la realidad. Y en este caso estamos nosotros sustentándolo con hechos verídicos, con gente y nombres de realmente gente que existió, y estamos mostrando vamos a decirlo así, la fuerza de esa gente que tuvo en su tiempo para avalar o para, en este caso, contradecir un hecho tan importante como es la aparición de la Virgen Guadalupana. Bueno, nosotros nos despedimos. Agradezco mucho a mis hermanos que estuvieron hoy con nosotros en su programa Nosotros Conversamos, y el día de mañana continuaremos con la segunda parte de este tema muy importante. Dios le pague, hermano Luis. Amén, hermano César. Dios les pague a ustedes y tenga toda la audiencia la cual pues estuvo con nosotros. Decimos que Dios les pague por permanecer con nosotros, y el día de mañana pues seguiremos con este programa. Dios le pague, hermano Santiago. Dios le pague, César, y Dios le pague a todas las personas que nos acompañaron y nos hicieron a oírnos o escucharnos en su programa Nosotros Conversamos. Dios les pague y Dios los bendiga. Esto fue Nosotros Conversamos, un espacio para ti. Te esperamos en la próxima conversación.